Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy acá para compartir con ustedes unas cuantas reflexiones sobre lo que últimamente se está mencionando demasiado, que es el aborto legal. Partamos luego de la premisa de que una ley pro aborto sería inviable constitucionalmente. Y bueno, hoy día se está tocando el tema porque hay una gran ola de desinformación proporcionada incluso por varios periodistas del medio que acuden a una demagogia barata que se sostiene en la buena voluntad y empatía de la gente. Y yo voy a ser sincera con ustedes, yo veo que alrededor de este debate se manejan demasiados engaños y mentiras, demasiada desinformación para que personas buenas decidan estar a favor del aborto, pensando que así están haciendo un bien a la mujer, cuando realmente no es así. Y a continuación yo voy a explicar esto desmintiendo muchos de los argumentos pro aborto. Una de las frases más repetidas por el colectivo abortista es que ese cúmulo de células, como ellos lo llaman, no es un ser humano y que por ende su vida vale menos. Y es interesante hacer una analogía en este punto y recordar cómo antiguamente se usaba esta misma lógica para sostener las teorías esclavistas, que decían que la vida de las personas negras tenían menos valor, o si de repente nos remontamos a uno de los genocidios más grandes de la historia, recordemos que lo mismo decían de los judíos para justificar el genocidio. Aparte, les responsabilizaban otra vez a los negros y a los judíos como culpables de una serie de problemas sociales que existían en esa época y lanzaban como solución someterlos o asesinarlos. Hace 100 años se negaba la humanidad de ciertas personas y hoy estamos cayendo en lo mismo. Pero en este caso particular vamos a acudir a la ciencia para explicar por qué ese cúmulo de células en realidad sí es un ser humano. Por si no saben, yo soy estudiante de medicina y estando en el primer año de la carrera ya nos enseñan que la vida humana comienza desde la concepción. Acá tengo mi libro de embriología del Moore y ya en el segundo capítulo afirma lo siguiente. Dice, el desarrollo humano comienza con la fecundación, cuando un espermatozoide se fusiona con un ovocito o con un óvulo para formar una célula única que se denomina cigoto. Con esta célula única que se forma a partir de la fecundación, ya podemos decir que la vida humana empieza como tal. Por otro lado, yo les quiero hablar de uno de los vicios más notables de los proaborto, que es comparar al feto con un tumor. Cosa que realmente no tiene sentido porque ese feto sí tiene genes diferentes al de la madre y al del padre. Incluso puede llegar a tener un tipo de sangre diferente al de los progenitores. Por eso es que es un ser humano y de ninguna manera es comparable con un tumor. Por otro lado, decir que un feto no es un ser humano porque todavía no nació es como estar diciendo que un niño no es un humano porque todavía no es un adolescente. O sea, el feto, mórula, cigoto, embrión o como lo quieran llamar, son etapas de la vida de una persona. Específicamente lo que llamamos etapa prenatal. Por ende, el aborto sería la decisión de matar a una persona. Y yo no voy a decir que mi vida vale más que la de alguien de 10 años solo porque yo tengo 21. O sea, la etapa en la cual estemos no determina nuestro valor de ninguna manera. Encima, pónganse a pensar que si ese ser humano estuviera fuera del vientre materno y alguien le descuartizara, el victimario obviamente sería acusado de asesinato en primer grado. Pero, sin embargo, le matás dentro del vientre y le llaman derecho humano. Con todo esto que expliqué, se va al tacho la argumentación de que es mi cuerpo,
es mi decisión. Porque no, vimos que no es tu cuerpo y por ende no es tu decisión. Es un ser humano totalmente diferente, dotado de características genéticas totalmente diferentes, y decidir sobre si esa persona vive o muere sería atentar contra el derecho básico de la vida. Y también se va al tacho la frase que dice que nadie puede decidir si una mujer embarazada va a ser mamá o no. Como diría Agustín Laje, ¿verdad? Una mujer embarazada no decide si ser o no ser mamá. Una mujer embarazada ya es mamá. Eso no es un estado potencial, es un estado actual. En todo caso, con la ley del aborto, lo que podrá decidir esa mujer es si va a seguir siendo mamá de un hijo vivo o va a ser mamá de un hijo muerto. Generalmente los pro-aborto suelen citar mucho a algunos biólogos argentinos como Alberto Cornville, que juega asquerosamente en serio con la ignorancia de la gente sobre este punto. Porque en una de sus líneas él compara la menstruación o la eyaculación con el aborto de un embrión dotado de tipificación sanguínea y genomas propios, como estuvimos viendo anteriormente. O sea, solo por decir esa pavada de entrada pierde total credibilidad. Aparte, su notable interés otra vez y su alevosa parcialidad a favor de esta ideología. Ese cúmulo de células ni siquiera tiene conciencia, te dicen. Y vamos a ponernos nomás en una situación para graficar esto, ¿verdad? Vamos a imaginar que conocemos a una persona que está en coma. Esa persona no tiene conciencia en ese momento, por su estado de coma, ¿verdad? Obviamente, pero vos sabés que esa persona se va a despertar en 9 meses. ¿Y qué haces? Igual le vas a desconectar para que se muera, sabiendo que va a despertar en 9 meses, solamente porque no tiene conciencia. Entonces, también es una analogía interesante, porque se dice que ese feto, ese ser humano, no tiene conciencia y que por ende estaría bien asesinarle, siendo que sabes que van a nacer en 9 meses. Por otra parte, dicen que ese cúmulo de células ni siquiera siente dolor. Dicen esto también tratando de justificar el aborto y el hecho de que ese ser humano es literalmente descuartizado al realizar esta práctica. Acá me quiero detener y comentarles acerca de un estudio realizado por Stuart Derbyshire y John Bachman. Para los que quieran buscar, el estudio se llama Reconsidering Fetal Pain, que básicamente nos habla sobre que realmente no existe un consenso científico de que un feto no pueda sentir dolor por debajo de las 24 semanas de gestación. De hecho, nos dice que un feto de 12 semanas, por ejemplo, tiene sensibilidad sensitiva ya en todo el cuerpo, salvo en la columna vertebral y en la parte posterior de la cabeza. Es decir, un feto siente dolor en respuesta a estímulos nociceptivos. Estos estímulos se manifiestan a través de cambios conductuales, pueden ser también cambios hemodinámicos y bioquímicos, pero bueno, esto ni siquiera debería ser una razón para abortar. Es decir, si usamos la lógica, vamos a saber que hay muchas maneras de matar sin dolor, pero eso no quiere decir que asesinar a una persona esté bien. ¿Me explico? Aborto en caso de violación. Estamos de acuerdo con que uno de los actos más deleznables y repudiables que existen es la violación. Es innegable realmente la situación de vulnerabilidad en la que estuvo y en la que queda esa niña, esa adolescente, esa mujer después de haber sido abusada. Para ser sincera con ustedes, yo tengo que admitir que en algún momento estuve de acuerdo con el aborto en caso de violación. Pero después de investigar y ahondar más, me di cuenta de que la cuestión es: ¿en qué ayuda el aborto para paliar o para mejorar la situación de esa nena? Y la respuesta es que el aborto no ayuda en nada. El aborto no sana. Una tragedia no se soluciona con otra tragedia bajo ninguna lógica. Porque a decir verdad también,
muy pocas veces se hace eco de las consecuencias tan negativas que deja el aborto en una mujer. Estamos hablando en este caso de algo llamado síndrome post-aborto. Investigaciones, censos que están a su alcance por si quieran buscar en la web, afirman que mujeres quedan con problemas fisiológicos, psicológicos e incluso espirituales, pudiendo otra vez ocasionar un trastorno de estrés postraumático. Es decir, estamos queriendo solucionar un problema con algo que acarrea más problemas para la mujer. Estamos destruyendo física y psicológicamente más a la niña, que de por sí ya carga con el dolor de ser violada. Y como decía Alice Paul, que fue una feminista que luchó por el voto de la mujer, ella decía que el aborto es violarte hasta las entrañas. Y lo peor es que en estos días estuve leyendo comentarios como que con el aborto no se sufrirían daños físicos ni daños psicológicos. Pero bueno, ese es el nivel de desinformación que lastimosamente existe en este debate. Como menciona la autora Lupe Batallán, no existe evidencia científica para decir que el aborto en estos casos sea una terapia aceptable o genere un beneficio, sino que todo lo contrario. Es más, las estadísticas de abortos realizados en Uruguay en el 2016 nos arrojan que apenas el 0,01% se dieron por violación. Datos como estos demuestran que el aborto por violación es utilizado por los pañuelitos verdes como excusa sensibilizadora para legalizar el 99% de los casos restantes, que se dan por voluntad propia. Por otro lado, dicen que esa niña es obligada a parir, pero no piensan que ese ser humano inocente está siendo obligado a morir. Están sometiendo a ese ser humano a una decisión ajena sobre quitarle la vida o no. Y la vida es igual de valiosa, haya sido concebida por un acto de violación o no. Es igual de valiosa. El bebé de una mujer violada tiene absolutamente los mismos derechos y el mismo valor que el bebé de una mujer que no fue violada. Ese ser humano es igual de víctima que la mujer en esta situación. ¿O acaso el feto tiene la culpa de que un enfermo mental haya violado? ¿Acaso ese ser humano, por culpa de actos ajenos, tendría que merecer la muerte? Y lo que deberíamos preguntarnos en serio es, ¿acaso el aborto trae justicia ante el violador? Deberíamos estar pidiendo penas más duras para los violadores, cadenas perpetuas, castigos ejemplares para estos abusadores. Y te dicen que si no se legaliza el aborto, igual ocurriría, que seguirían muriendo mujeres en clínicas clandestinas. Pero, bueno, el hecho de que ocurra no significa que esté bien, y mucho menos que haya que legalizar. Como diría Amalia Granata, los asesinatos, los robos, la pedofilia ocurren. Por más de que estén prohibidos por ley, ocurren. Entonces vamos a pedir que se legalice, ¿vio? Si no quisieran en serio que las mujeres mueran, irían en contra de esos lugares clandestinos y harían quilombo para que se cierren. Si no quisieran que la mujer llegue hasta ese punto desesperado, deberíamos en serio empezar a luchar para que nuestras legislaciones puedan ofrecer un plan de apoyo para aquellas madres de escasos recursos. Y la lucha no debería enfocarse en matar. La lucha debería enfocar sus esfuerzos en pelear por políticas públicas reales que sirvan de contención para la mujer y que traten este problema desde sus raíces. Lo que deberíamos estar pidiendo es generar condiciones dignas para la mujer, que hagan del aborto una opción que ni siquiera merezca ser considerada. Por otro lado, hay muchísimos problemas de salud pública contra los que no les veo luchar. Mujeres que mueren por falta de acceso al sistema de salud y en la pobreza, desnutrición, patologías con más tasa de mortalidad. ¿Y dónde están a la hora de luchar por aquellas mujeres que desean llevar a cabo un embarazo, pero no pueden acceder a salud reproductiva? Pero claro, pues, más fácil es pedir aborto.
Es fácil tapar con el aborto problemas que nadie quiere resolver. Más fácil para el gobierno incluso. Porque para cortar de raíz esta problemática, lo principal sería mejorar esta educación mediocre que tenemos hoy día. Pero más fácil pues sería proveer el aborto en vez de prevenir embarazos no deseados con educación sexual y con un plan de vida y proyección para comunidades vulnerables. Y en el caso de que indefectiblemente esa mujer no quiera criar a su bebé, ¿por qué la solución sería luchar por el aborto? ¿Por qué no luchamos por los institutos o casas de adopción para que existan mejores condiciones y mejor acceso? Que hoy día no tenemos. Si bien se mejoró en cuanto a la burocracia que existía, aún se destinan pocos recursos para aplicar la nueva ley de adopciones. Yo sí que apoyaría un proyecto de ley que dé la posibilidad de proporcionar acompañamiento legal, médico, psicológico, económico, seguro y a tiempo a niñas embarazadas menores. Pero en el debate, los pro aborto no hablan de todo esto. Por eso denotan que solo quieren aborto. Aborto legal, seguro y gratuito. Esta frase es una de las falacias más grandes que podemos escuchar. Primero, luego, el aborto jamás es seguro. Ni siendo legal va a ser seguro. El aborto quirúrgico es una intervención donde te meten materiales quirúrgicos a ciegas con mucha posibilidad de rasgar la pared uterina y con mucha posibilidad de provocar una hemorragia interna e incluso conducir a la esterilidad posterior. Es más, el aborto con pastillas tampoco es seguro. Miren nomás el caso de Kayla Jones, por ejemplo. Yo no sé si eso les parece 100% seguro. Pero bueno, evidentemente están mintiendo. Acá se indignan con una cesárea practicada, pero no se están indignando con esto. Segundo punto, gratuito. Algo que debemos saber es que en esta vida nada es gratis. Todo lo que es supuestamente gratis está siendo bancado con el dinero público, que sale de nuestros bolsillos al fin y al cabo. Ese dinero público que ni siquiera alcanza para atender patologías con tasa de mortalidad mucho más elevadas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Hace 2 o 3 días nomás estábamos viendo en las noticias que 20 pacientes con cáncer murieron por falta de insumos médicos. Y acá se pretende que cubramos los costos del aborto cuando ni siquiera alcanza para atender dignamente a pacientes con cáncer. Y eso es solo un ejemplo de lo que hipotéticamente se estaría dejando de lado para destinar dinero a abortos. Dinero que a propósito también podría ser destinado a mejorar la educación y el sistema de salud. Dicen que con el aborto estamos evitando que niños pasen necesidades en la pobreza y que se conviertan en potenciales delincuentes. Esta frase trata de incentivar claramente en la gente una falsa empatía, siendo que en realidad el aborto discrimina a los pobres. Con esto nos están diciendo literalmente maten a los pobres antes de nacer. Y peor aún, están prejuzgando, dando por hecho que son potenciales delincuentes. Y como dije anteriormente, es fácil pedir aborto antes que encargarse verdaderamente de esta problemática. Claro, le libramos al Estado de combatir la delincuencia con educación y acompañamiento temprano, tanto a esa mujer que dio a luz como a su hijo o hija. A ver, ¿por qué en vez de pedir aborto no pedimos que exista un acompañamiento en estos sectores vulnerables donde ciertamente hay mucha pobreza? Y que por supuesto con el aborto no se va a solucionar. Y en este punto vuelvo a repetir, no somos nadie literalmente para estar decidiendo que un ser humano gestado merece morir porque van a ser pobre. O sea, no queramos limpiar nuestra conciencia utilizando al pobre en este caso. Aborto legal para que al menos se salve una vida. Creo que muy pocos tienen conocimiento de que nuestro Código Penal contempla en su artículo 109 que está justificado
haber causado el aborto indirectamente con el propósito de salvar la vida de la mujer, en el caso de que esté en peligro de muerte por el embarazo o por el parto. Es decir, no hace falta pedir la legalización del aborto para algo que ya está contempladísimo en nuestra ley. Y acá tengo el Código Penal, que el artículo que les mencioné dice muerte indirecta por estado de necesidad en el parto. No obra antijurídicamente el que causara indirectamente la muerte del feto mediante actos propios del parto, si ello, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario e inevitable para desviar un peligro serio para la vida o la salud de la madre. También tenemos el artículo 352 que dice que estará, sin embargo, exento de responsabilidad cualquiera de estos que justificare haber causado el aborto indirectamente con el propósito de salvar la vida de la mujer puesta en peligro por el embarazo o por el parto. Por si no sabían, la lucha por la legalización del aborto está siendo financiada por clínicas abortistas multinacionales, como por ejemplo Planned Parenthood, que lucran con el aborto. Y es de público conocimiento que estas empresas pagan a organizaciones feministas para instalar el tema del aborto en el orden del día. Y así obviamente conseguir manipularnos para el día de mañana abrirse camino en países como Paraguay. Eso ya está pasando en Argentina, por ejemplo. Detrás de esto hay grandísimos intereses económicos y políticos que se van a ver beneficiados si se legaliza el aborto. El aborto en serio es un negocio multimillonario. Imagínense ustedes que existen más clínicas abortistas que locales de McDonald's en todo el mundo. Y más descabellado todavía es que además de lucrar con el aborto, Planned Parenthood estaría traficando órganos y tejidos de fetos abortados. Es más, el Congreso de Estados Unidos investigó y demostró públicamente que esto es verdad. Espero en serio que este video les haya sido de utilidad para empezar a pensar un poquito más allá de lo que leemos en unas cuantas líneas de Twitter de repente, ¿verdad? Yo como futura médica me veo en la obligación de hablar sobre este tema, porque justamente en el juramento hipocrático, que es el fundamento de la ética médica, pone al médico al servicio de la vida humana, no al servicio de la muerte. El juramento hipocrático dice expresamente: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Entonces, no sé qué tipo de médica sería yo al permitir que ingresen dos seres humanos a una clínica para luego salir con vida solamente uno de ellos, mientras el otro es arrojado literalmente en una bolsa de residuos patológicos. En fin, mujeres, amigas, amigos también, lo último que les quiero decir es que empoderarse realmente significa luchar por lo justo. Empoderarse significa afrontar las situaciones, no abortarlas. Empecemos, por favor, a decirnos entre nosotras: mujer no está sola.